con todos nosotros en esta noche y un feliz sábado para todos los hermanos que estén en este momento conectados. Entonces vamos a recordar la semana pasada que habíamos hablado de que los frailes pues se dedicaron a cobrar impuestos y a cobrar también por todos los pecados, o sea, vendían la bula por orden del Papa. Y eso ocasionó grandes problemas para el pueblo y hubo un gran problema también para la juventud. La juventud se y cundía en ella la corrupción. Sin ley de Dios no hay orden, todo es un desorden. Debido a la influencia de los frailes, muchos eran inducidos a entrar en el claustro y congregarse a la vida monástica. Y esto no solo sin contar con el consentimiento de los padres, sino aún sin que esto lo supieran, fue abierta oposición contra su voluntad. Con el fin de establecer la primacía de la vida conventual sobre las obligaciones y los lazos del amor a los padres, uno de los primeros padres de la Iglesia romana había hecho esta declaración: aunque tu padre se postrare en tierra ante tus puertas, llorando y lamentándose, y aunque tu madre te enseñase el seno en que te trajo los pechos que te amamantaron, debería hollarlo y seguir tu camino hacia Cristo sin vacilaciones. Esto es lo que instruía los sacerdotes a los jóvenes. Y hay una orden de los jesuitas que aún es peor, hermano. Ellos se hacen llamar el ejército de Jesús, pero ellos están dedicados más bien a destruir toda la obra de Dios, tal como pasó en este tiempo. A los jóvenes los instruían para que entraran y dejaran a los años de que le enseñaban a los hijos que si el padre necesitaba un dinero para comprar algo, ellos tenían que decir que no podía porque eso era consagrado a Dios. Seguir tu mandamiento, dice honra a tu padre y a tu madre. Y esto aquí pues dice bien claro que así vaya el papá, la mamá a llorar para que deje de hacer estas cosas, como me llamó Lutero más tarde, más propio de los que de cristianos y del hombre. Más tarde se dieron cuenta que habían cometido un error haber hecho esa decisión. Que le prohibían un pocotón de cosas y les enseñaban a hacer cosas bárbaras. Y los padres pues ahí sufriendo, pidiendo a los hijos cómo eran destruidos. Dice, pero una vez cogidos en la trampa, les era imposible recuperar la libertad. Una vez ellos metidos ahí en el monasterio, era difícil la salida. Tal igual como cuando los drogadictos entran, ¿no? Una vez que comenzaron, les es difícil salir de ese problema. Muchos padres, temiendo la influencia de los monjes, rehusaban enviar a sus hijos a las universidades y disminuyó notablemente el número de alumnos que asistían a los grandes centros de enseñanza. Así decayeron estos planteles y prevaleció la ignorancia. Muchos padres, pues, viendo todas estas cosas que pasaban en las universidades, ¿qué hicieron? Prefirieron dejarlo en su casa, enseñarle otra cosa que mandarlo a la universidad. Y vino a comenzar a tener problemas Inglaterra con todo su pueblo. El Papa había dado a los monjes facultad de confesiones y de otorgar absolución, cosas que se convirtió en mal incalculable.
En su afán por incrementar sus ganancias, los frailes estaban tan dispuestos a conceder la absolución al culpable que toda clase de criminales se acercaban a ellos y se notó en consecuencia un gran desarrollo de los vicios más perniciosos. Hermanos queridos, esto me trae al recuerdo cómo un presidente del Ecuador echó por los suelos la ley moral de Dios al permitir que personas que quisieran usar droga lo podían usar libremente hasta cierta cantidad. ¿Cómo salieron gente viciosa, hermanos? ¿Por qué? Porque tenían el permiso, tenían la autoridad del presidente de poderlo hacer. Así pasó con el tiempo de Wikileaks. Ellos, pues, los peores criminales, los ladrones y todos iban y pagaban el dinero supuestamente para que sean perdonados sus pecados. Y se dejaba padecer a los enfermos y a los pobres, en tanto que los donativos que pudieran aliviar sus necesidades eran depositados a los pies de los monjes. A ellos no le importaba ni le interesaba nada de los monjes, quienes con amenaza exigían las limonas del pueblo y denunciaban la impiedad de los que la retenían. No obstante su voto de pobreza, la riqueza de los frailes iba en constante aumento y sus magníficos edificios y sus mesas suntuosas hacían resaltar más la creciente pobreza de la nación. O sea, Inglaterra estaba llenándose de muchos pobres, de mucha gente que por pagar los que los monjes pedían, pues ellos tenían que dejar de comer. Y mientras que ellos dedicaban sus tiempos al faustos y a los placeres, mandaban en sus lugares a hombres ignorantes que solo podían relatar cuentos maravillosos, leyendas y chistes para divertir al pueblo y hacerle cada vez más víctima de los engaños de los monjes. A pesar de todo esto, los tales seguían ejerciendo dominio sobre la muchedumbre supersticiosas y haciéndose creer que todos sus deberes religiosos se reducían a reconocer la supremacía del Papa, adorar a los santos y hacer donativos a los monjes, que esto era suficiente para asegurar un lugar en el cielo. Imagínese usted, se pagaba para tener la casita que ofreció Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Os me iré y preparé casa para vosotros. Pero aquí los sacerdotes y la legión del Papa estaban cobrándole a la gente, ¿para qué? Para poder ir al cielo. Y hermanos queridos, la Iglesia Católica está trabajando duro. Por eso el Señor nos insta a nosotros a escudriñar más las Escrituras para no ser engañados. Estaba viendo un video, no sé cuántos de ustedes han visto ese video, de el cura Toro frente a un adventista. Y al adventista le hizo decir sí a una parte que no correspondía. Eso hablaba de Hebreos 9, si no me falla la memoria, que hablabas de Josué. Dice que si Josué no hubiera participado del reposo del Señor, no hubiera sido necesidad de otro día. Y el señor Toro dice, vea hermano, aquí dice otro día. Y el pastor y el hermano que estaba explicando le quiso ampliar, le dijo, no, ¿qué dice ahí? ¿Otro día o no dice otro día? El hermano no le quedó más remedio que decir sí, dice otro día. Ese es el otro día que nosotros hemos cambiado el domingo. Imagínense cómo está la sabiduría de ellos. Están estudiando bastante para poder
instruir a la gente. 1260 años, el sistema papal gobernaba y tenía al mundo entero asustado. Hombres instruidos y piadosos se habían esforzado en vano por realizar una reforma en estas órdenes, en esta orden monástica, pero ellos no podían. ¿Sabe cuándo nosotros podemos ampliar nuestra mente y reconocer el error de los demás? Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, porque eso ya lo dijo Jesús: os me voy, pero no os dejaré solo. Le enviaré un consolador, el Espíritu Santo, que os enseñará todas las cosas. Pero Wycliffe, que tenía más perspicacia, asestó su golpe a la raíz del mal, declarando que de por sí el sistema era malo y que debería ser suprimido. Si recordamos, hermanos, que este joven, a más de estudiar los libros que en los colegios le enseñaban, estudió leyes, estudió las instrucciones católicas y todo eso. Entonces eso lo ayudó a él ¿a qué? A poder hacer esto, hermanos, de desenmascararlo y decirle la verdad y pedir que sean suprimidos todas esas cosas que estaban haciendo. Se suscitaron discusiones e investigaciones. Mientras los monjes atravesaban el país vendiendo indulgencias del Papa, muchos que dudaban de la posibilidad de que el perdón se pudiera comprar con dinero, se preguntaban si no sería más razonable buscar el perdón de Dios antes que del pontífice de Roma. O sea, ya habían algunos que dudaban que el perdón de los pecados se lo podía comprar. No pocos se afirmaban al ver la rapacidad de los frailes, cuya codicia parecía insaciable. Los monjes y sacerdotes de Roma, decían ellos, nos roen como el cáncer. Dios tiene que librarnos o el pueblo perecerá. ¿Por qué decían esto ellos? Porque simplemente hay muchas personas que no le querían pagar el dinero que ellos exigían para el perdón de los pecados y para prepararse una casita allá en el cielo. Para disimular sus avaricias, estos monjes predicantes aseveraban seguir el ejemplo del Salvador. Declaraban que Jesús y sus discípulos habían sido sostenidos por la caridad de la gente. Vean a dónde iban ellos, ¿ah? A echar de que Jesús eran sostenidos por la caridad de la gente, hermano. Este acerto perjudicó su causa, porque indujo a muchos a investigar la verdad en la Biblia, que era lo que menos deseaba Roma. Pues los intelectos humanos eran así dirigidos a la fuente de la verdad que ella trataba de ocultarle. Esto me trae al recuerdo la palabra del apóstol Pablo cuando llegó a Berea, y comenzó a predicar y vio que algunos bererianos dice que escuchaban y tomaban notas, pero no se quedaban con la palabra de Pablo nomás, sino que dice que ellos iban a sus hogares e investigar si era verdad lo que Pablo hablaba y escribía. Hermanos, cuando nosotros vamos a una reunión a escuchar la palabra de Dios, deberíamos ser así también, como los berianos. Llevar una plumita, si hay una palabrita que me dejó medio dudoso por ahí, anotarla. Porque el predicador da el texto bíblico. Y simplemente ir a la casa e investigar y buscarlo.
Y eso es muy bueno, hermano. Por lo menos a mí me resultó bien. Porque cuando yo escuchaba e iba a las reuniones de algunos predicadores que venían de otros lugares y hablar especialmente lo que es profecía, que es lo más interesante, yo tomaba notas de los libros, de todo lo que hablaban. Y si no tenía el libro en mi casa, me iba a la misión y me compraba el libro y buscaba la página y buscaba la parte de él había hablado para ver si era verdad. Porque de lo contrario, pues, somos engañados fácilmente, como este señor Toro, como está engañando a la gente. Hablando de que la iglesia verdadera es la iglesia de Roma. Se cogió con por ahí un predicador también y le pregunta, dígame usted su iglesia cuándo nació, a dónde nació. De repente les dijo, pues sí, nació en Paraguay en tal año. Ya viste que eres mentiroso, que la iglesia católica es la más antigua porque está de la Biblia. ¿Y la Biblia cuánto tiempo tiene? Más de 2000 años, decía él. Así que la iglesia católica tiene más de 2000 años como experiencia. Pero Wycliffe empezó a publicar folletos contra los frailes, no tanto para provocar a discutir con él como para llamar la atención de la gente hacia la enseñanza de la Biblia y hacer su autor. Declaró que el poder de perdonar o de excomulgar no le había sido otorgada al Papa en grado mayor que a los simples sacerdotes, que nadie podía ser verdaderamente excomulgado mientras no hubiese primero atraído sobre sí la condenación de Dios. Y en verdad que Wycliffe no hubiera podido aceptar con un medio mejor de derrocar el formidable dominio espiritual y temporal que el Papa levantara y bajo el cual millones de hombres gemían cautivos en cuerpos y almas. Recordemos, hermanos, que Europa fue la parte a donde más dominó Roma. Y junto con la ley del Papa, pues, la gente estaba con miedo. Tanto es así, pues, que le decían que si no bautizaban al niño pequeño, ellos se morían y se iban al infierno, porque no habían sido bautizados. Y el temor de la gente lo llevaba ¿a qué? A bautizar a los niños pequeños. ¿Por qué? Por simplemente no conocer la verdad. Pero aquí este hombre está ayudando a sacar a la luz el error que los papas tenían. Wycliffe fue nuevamente llamado a defender los derechos de la corona de Inglaterra contra la usurpación de Roma. Y habiendo sido nombrado embajador del rey de Inglaterra, pasó 2 años en los Países Bajos conferenciando con los comisionados del Papa. Allí estuvo en contacto con eclesiásticos de Francia, Italia y España. Y tuvo oportunidad de ver lo que había entre bastidores y de conocer muchas cosas que en Inglaterra no hubiera descubierto, hermano. Dios, este hombre lo llevó ahí, al seno de la perversión que tenía el sistema papal, hermano. Porque dice que en Inglaterra casi no se veía esto. En América casi no se vio nunca esto. ¿Por qué? Porque la base principal estaba en Roma, en Italia, en España, que son los países que estaban más cerca. Y dominaba más el sistema papal. Se enteró de muchas cosas que le sirvieron de argumento en sus trabajos posteriores. En aquellos representantes de la corte del Papa, leyó el verdadero carácter de las aspiraciones de la jerarquía.
volvió a Inglaterra para reiterar sus anteriores enseñanzas con más valor y celo que nunca, declarando que la codicia, el orgullo y la impostura eran los dioses de Roma. Entonces los dioses de Roma eran el poder, la codicia, el orgullo. Ese era el poder de Roma. Pero cuando nosotros podemos enfrentar a alguien así en esa forma, hermano, cuando verdaderamente busquemos a Dios y nos enseñe esa verdad para poder refutarla a muchos que andan por la calle enseñando errores. Hablando del Papa y de sus recaudadores, decían en uno de sus folletos: ellos sacan de nuestra tierra el sustento de los pobres y miles de marcos al año del dinero del rey a cambio de sacramentos y artículos espirituales, los cuales maldita herejía simoníaca, y hacen que toda la cristiandad mantengan y afirme esta herejía. Y a la verdad, si en nuestro reino hubiera un cerro enorme de oro y no lo tocara jamás hombre alguno, sino solamente este recaudador sacerdotal, orgulloso y mundano, en el curso del tiempo el cerro llegaría a gastarse todo entero, porque él se lleva cuanto dinero haya en nuestra tierra y no nos devuelve más que la maldición de Dios pronunciada sobre su sinomía. Eso es lo que enseñaba Roma, eso es lo que imprimía Roma en Inglaterra. Poco después de su regreso a Inglaterra, Wycliffe recibió del rey el nombramiento del rector de Lutherworth, de la Universidad de Inglaterra. Esto lo convenció de que el monarca, cuanto menos, no estaba descontento con la franqueza con que había hablado. O sea, el monarca estuvo de acuerdo con todas las cosas que él hizo para defender a Inglaterra. Su influencia se dejó sentir en las resoluciones de la corte, tanto como en las opiniones religiosas de la nación. Pronto fueron lanzados contra Wycliffe los rayos y las centellas papales, como en el tiempo antiguo, hermanos. ¿Se acuerdan con Cristo? ¿Cuántas veces los sacerdotes y los fariseos le mandaban espías cuando Cristo estaba hablando? ¿Cuántas veces quisieron apedrearlo y matarlo? Pero los ángeles de Dios siempre estuvieron ahí para salvarlo y sacarlo a un lado. Porque, querido hermano, la profecía tiene que cumplirse de acuerdo al tiempo y la fecha. Porque cuando Cristo fue crucificado, él mismo le dijo: ha llegado mi hora. Lo invitó a la última cena con sus discípulos y le dijo bien claro: ha llegado mi hora. Pronto llegará el tiempo de nosotros también, hermanos. Más de 120 años este hombre declaró la guerra a Roma. Pronto fueron lanzados contra Wycliffe los rayos y las centellas papales. 3 bulas fueron enviadas a Inglaterra, a la universidad donde él era profesor, al rey y a los prelados, ordenando todos que se tomaran inmediatamente medida decisiva para obligar a guardar silencio al maestro de herejía. ¿Cuántas veces quisieron callar a Cristo, hermano? Y Cristo nos ha enseñado que solamente el Padre puede hacernos callar.
ningún hombre en esta tierra puede callar y prohibirnos decir la verdad. Llegará el tiempo en que, así como Wycliffe, lo juzgaron y le hicieron la vida imposible, llegará el tiempo con la ley dominical, hermano, que va a pasarnos lo mismo. La historia de la vida religiosa se han repetido desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si no, recordemos algunos pasajes bíblicos de la antigüedad, cuando Dios escogía a un hombre para ir ante el rey y denunciar el pecado que estaba cometiendo. Ahí lo tenemos a un Elías, a un Jeremías y algunos profetas, hermanos, de la antigüedad, que tenían la obligación de ir ante el rey y presentarle el error que estaban cometiendo con el pueblo. Por la gracia de Dios, permitió que este hombre estudiara las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo lo guió para seguir adelante. Dice, sin embargo, antes que se recibieran las bulas, los obispos, inspirados por sus celos, habían citado a Wycliffe a que compareciera ante ellos para ser juzgado. Pero dos de los más poderosos príncipes del reino lo acompañaron al tribunal, y el gentío que rodeaba el edificio y que se agolpó dentro de él dejó a los jueces tan cohibidos que se suspendió el proceso y se le permitió a Wycliffe que se retirara en paz. ¿Qué pasó con Pedro y Juan cuando fue llevado preso ante el tribunal de los fariseos? ¿Qué le dijeron? No estén predicando de ese Cristo que fue crucificado. Hoy en día nosotros nos dicen igual. No estén predicando del sábado porque el sábado fue abolido. El señor Toro dice que el sábado fue abolido. De que Dios puso otro día. Y si, hermano querido, nosotros no estudiamos más profundo estas partes, como dijo Jesús, aún los escogidos serán engañados. Nos está esperando, hermano, una casa allá en el cielo. La casa que fue dejada, botada por los ángeles, que fue echado del cielo junto con Satanás. Ahí están esas moradas, hermanos, y nos están esperando. Así que no permitamos que estemos dormidos. Oye, que estemos dormidos. Sigamos adelante, hermano, estudiando, hermano, las Sagradas Escrituras y aprendiendo más y preparándonos para el encuentro con nuestro Dios, hermano. Que Dios nos bendiga, que tenga un lindo sábado, esperando porque estos estudios nos abran los oídos y el corazón para poder entrar en el Señor. Amén, hermano.